Somos razón y emocionalidad, planes y recuerdos, las circunstancias vividas y cómo las hemos procesado, el sentido que le damos a nuestra vida, la forma como nos enfrentamos a la incertidumbre. ¿Cuánto influyen las circunstancias en nosotros? ¿Se puede gestionar esa influencia? ¿Hay entornos más propicios? Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 138 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en el blog alvarocedeno.com titulado Fin del año. Papá, ya estamos en la recta final. Llegó el fin del año, ¿cómo no? Yo Ujú. quería aprovechar para mencionar algo que me llamó la atención del artículo. En realidad, una adición que le querría hacer al artículo, y es que este fin de año es muy particular, porque este fin de año em, tenemos un mundial de fútbol que empieza el 20 de noviembre, Ujú. ¿verdad? Y entonces, esto nunca había pasado en la historia. Claro. Y no tiene nada que ver con la pandemia. Ya sabíamos que el mundial iba a ser en esta fecha, que es cuando es menos cálido el desierto del Medio Oriente, donde se celebrará el mundial en Qatar. Entonces, pues tenemos esa rareza que a todo lo que mencionabas del fin del año lectivo, el cambio de temporada y de clima, la sensación de que uno va de bajada después de un año que empezó con la subida, ¿verdad? La percepción de mayor costo de subida en enero, se le suma el inicio del campeonato, bueno, el campeonato mundial, porque el campeonato mundial Ujú. se termina domingo 20 de diciembre y ya 20 de diciembre ya uno está, ya lo que no compró ya es para hacer una carrera de urgencia, ¿verdad? Entonces yo desde septiembre, desde agosto, le sugerí a los colegas colaboradores del equipo donde trabajo que nos, que nos preparáramos para hacer el máximo impulso y terminar con el grueso del trabajo que necesitamos sacar este año para el 18 de noviembre, que es viernes, porque a partir de ahí todo va a ser más complicado, ¿verdad? No necesariamente por la dedicación de tiempo que uno haga, sino por la dedicación de tiempo que hagan las demás personas, que ya van a estar pendientes de esos 3 partidos que juega la selección, por lo menos, Ujú. en Ujú. los últimos 10 días de noviembre. De hecho, el tercero de esos 3 partidos es el 1 de diciembre, que ya marca lo que decías en el artículo, la entrega, el pago de los aguinaldos y demás. Entonces, es un año muy peculiar, este fin de año es muy peculiar. Sí. Ujú. Pero Eh, por favor, que este dato no distraiga la narrativa que tenías preparada para hablar sobre este tema que habíamos introducido. no, es bien singular lo que estás mencionando, ¿verdad? Nunca habíamos tenido ese, ¿qué será? O un distractor, o una fuente de entusiasmo, o un señalamiento en las agendas psicológicas, ¿verdad? No estoy hablando de las agendas de papel. Eh, Eso de saber qué días juega la selección, yo por cierto lo ignoro, pero sé que 90% de los que nos están escuchando saben muy bien el calendario de los juegos de la selección. Y yo los ignoro por falta de atención, no por falta de interés, ¿verdad? Muy bien. Eh, Todo eso a mí me parece que nos trae el tema de cuánto influye eh, lo que está ocurriendo en el entorno, en nuestra vida, en nuestra subjetividad, ¿verdad? Y estaba recordando, yo he vivido Navidades en otros dos entornos. Tú has vivido Navidades y fin de año en varios más entornos que yo, pero yo recuerdo que no se siente la proximidad de la Navidad, sino que se siente que ya la Navidad llegó, ¿verdad? Yo recuerdo una vez
que estaba haciendo, yo vivía en Barcelona, pero estaba haciendo un trabajo en Madrid y caminando por ahí, de pronto entré a la Plaza Mayor y me encontré la Plaza Mayor eh, con efervescencia navideña, ¿verdad? Y para mí fue como un shock porque sí, seguramente ya era diciembre, pero no se sentía en el ambiente como se siente en Costa Rica el ambiente navideño. Era era muy lindo porque la Plaza Mayor me recordó, me recordó la vieja Plaza de la Artillería, que está donde está el Banco Central hoy, que era donde se vendían juguetes, adornos navideños y tal. Era un espacio para chinameros, ¿verdad? Que se instalaban ahí en esa famosa Plaza de la Artillería, que había que conocerla porque era un espacio grande donde está el Banco Central. Imagínate que yo vi jugando en esa plaza de la artillería, había juegos de fútbol, yo no sé si de mayores, pero había juegos de fútbol de infantiles, ¿verdad? Yo vi jugando en la plaza de la artillería eh, a Rubén Jiménez, posiblemente antes de que existiera el Saprissa en el año 1949. Imagínate lo que es ver un juego de fútbol donde está ahora el Banco Central, ¿verdad? Esta ciudad es muy linda, yo la amo, pero tenía esos rasgos, ¿verdad? Tan lindos, a una cuadra del mercado central, donde el mercado debe ser que he perdido capacidad olfativa, pero el mercado olía desde que estabas a 50 metros de distancia, olía a frutas, olía a verduras, ¿verdad? Bueno, seguro sigue oliendo igual, pero se pierde la capacidad olfativa. Pues sí, yo siento que el fin del año no llega eh, con los mismos estímulos en distintas localidades, pero aquí nos llega de una cierta manera esa coincidencia del fin de año lectivo, el cambio de clima, el aumento de circulante que le da también un aumento de circulante vital a toda la gente, ¿verdad? Eh, Creo que nos transforma y nos pone en un modo de espera, nos pone en un modo de alegría. Eh, Antes era más notorio, yo he comentado que ahora uno consigue uvas y manzanas en el súper durante todo el año, pero que en aquel tiempo se importaban las manzanas y las uvas y se vendían preferentemente, no había supermercados, en carretas de vendedores ambulantes en la Avenida Central. Y lo mismo, la Avenida Central tenía un olor a manzanas y a uvas que posiblemente ahora no lo tenga. Eh, Todo ese conjunto de cosas, para no convertirlo en una simple anécdota, a mí me lleva a pensar en cuánto el entorno influye en nuestra subjetividad, ¿verdad? Posiblemente eran muchos estímulos juntos, pero desde luego que uno no necesitaba que reventar el primer cachiflín para sentirse en ambiente festivo en todo el mes de diciembre. Eso sí, creo que hace años el espíritu ese de festejos se concentraba en el mes de diciembre. En cambio ahora, desde, ¿qué? Desde Halloween, los comercios empiezan a exhibir y a promover sus productos de fin de año y se ha extendido por un par de meses, ¿verdad? Sí, es llamativo después bueno, de lo que vimos llover este fin de semana, que fue
muchísima lluvia por todo el país, producto de una onda tropical que ni siquiera tenemos certeza de que haya sido la última, pero después de estas lluvias, ver un par de mañanas el cielo despejado y Sí, ujú, azul profundo y sentir otro tipo de temperatura al anochecer y también al amanecer, ya da una sensación como de... Yo antes no sentía esto, pero últimamente lo he sentido tal vez por influencia de mi esposa, que por ser extranjera siente como que ya para septiembre le va urgiendo que se terminen las lluvias y yo siempre le he dicho que no, que falta lo más duro. Entonces he sentido estos días de cielos azules como que es una conquista, ¿verdad? Como que superamos algo y superamos la temporada de lluvias, que este año además fue una temporada de lluvias histórica por la cantidad de agua que se midió, que cayó, ¿verdad? La precipitación fue récord en Costa Rica, pero además por nuestro desordenado sistema de planificación urbana y la forma como tratamos o maltratamos los suelos, son cada vez menos permeables y eso hace que aumente la escorrentía, tanto en cantidad de agua como en velocidad de agua que baja y se acumula en alguna cuenca cercana y provoca inundaciones en minutos. Eso es en parte un problema de cambio climático, ¿verdad? De cambio en los patrones de lluvias, pero también es un problema de planificación y de infraestructura. Y entonces este año ha sido muy grosero el clima para muchas familias que han visto perder sus pertenencias materiales o las han visto deteriorarse, ¿verdad? Una persona a la que se le mete un río lleno de lodo a su casa, le toma meses o tal vez más recuperarse. Incluso hubo pérdidas de vidas este año por un derrumbe que sucedió en un fin de semana de muchísima lluvia y eso también son pérdidas irreparables que se lamentan mucho. Entonces, el fin del año lluvioso es una conquista. De alguna manera lo logramos, ¿verdad? Y creo que en otras culturas donde la precipitación es no tanto en forma de agua líquida, sino de agua congelada y lo que cae es nieve. Esa nieve se convierte en un enemigo común, ¿verdad? Porque afecta básicamente a todo el mundo por igual. Y entonces eso hace que las personas sientan que ante ese adversario común que tienen que aprovechar los meses secos y soleados para prepararse para aquella otra temporada de invierno y de nieve que vendrá, ¿verdad? En otras latitudes se congelan las tuberías, entonces es un problema muy serio de qué están hechas, a qué profundidad, qué temperatura tiene el agua que circula dentro de ellas. Nosotros no tenemos esos problemas y tal vez deberíamos de empezar a pensar en la época de lluvias como un enemigo común, digamos, como un adversario común al que debemos hacerle frente. ¿Cómo hacemos para mejorar dos o tres zonas del país que son proclives a la inundación, modificando la infraestructura? Y yo creo que eso es algo que se planifica ahora y se ejecuta ahora, que vienen los meses secos, ¿verdad? De nada, nada hacemos llegado mayo decir, y seguimos con aquel problema en aquella alcantarilla o en aquella cuenca y demás, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, hablabas de la, de la celebración del fin de año, que en nuestro caso está muy condicionada por las celebraciones cristianas. He tenido la oportunidad de vivir fines de año en otras culturas y pocas tan llamativas como China, por ejemplo, donde no se celebra, ¿verdad? No hay Navidad ni hay ujú, Año Nuevo, no hay feriado. El 24 y el 25 de diciembre no son feriados, ujú. ni el 31 de diciembre, ni el 1 de enero. Claro, Son claro. días laborales, Ujú, normales. El flujo vehicular en las calles y el ruido, todo es igual, no cambia, ¿verdad? ujú, ujú. Ellos celebran el fin de año del calendario oriental y ese sucede según la luna
hacia finales de enero o principios de febrero y ahí sí se toman 10 días y se van de fiesta y visitan a sus familias y es una gran movilización que además marca en el calendario, digamos, en el calendario chino, el fin del invierno. Las temporadas en China están un poco desfasadas a como las tenemos estructuradas en Occidente y a mí me parece que lo hacen de una manera que tiene sentido. Así como nosotros consideramos que el equinoccio es el 21 de septiembre y que ese día cambia la orientación del Sol por la relación de la Tierra con el Sol, eh, los chinos marcan ese día la mitad del otoño, ¿verdad? Ujú. Ya ha venido refrescando, ya no es el verano más caliente, ya ha venido refrescando y a partir del 21 de septiembre es muy rápido el cambio a un clima donde ya hay que abrigarse. Entonces todavía en octubre, antes de que llegue, mucho antes de que llegue el solsticio de invierno del 21 de diciembre, ya en China pues, consideran que están en invierno, ¿verdad? Por ahí de, no sé cuándo es, 15 de noviembre, algo así. Y entonces cuando llega el solsticio de invierno, ellos consideran que esa es la mitad del invierno. Y entonces la mitad del invierno se extiende hasta la celebración del Año Nuevo y la celebración del Año Nuevo marca, perdón, el final del invierno y el Ujú. inicio de la primavera. Ujú. En fin, son detalles, ¿verdad? Que uno nada más es cuestión de ajustarse. No es que ellos suprimen la fiesta ni que suprimen la celebración, simplemente la organizan en otro momento, no Claro. cuando la hacemos nosotros, ¿verdad? Ujú, ujú. Eso lleva a una posible reflexión sobre la influencia de las circunstancias en nuestra subjetividad, ¿verdad? Como no tenemos 4 estaciones, como tenemos solo la estación lluviosa y la estación seca, estamos menos sensibilizados alrededor de lo que el entorno produce en nosotros. Pero yo creo que conviene tener la noción de que el entorno influye en nuestra subjetividad. Y si bien no tenemos 4 estaciones, sí tenemos, sí tenemos la posibilidad de los microclimas, que esto no lo tienen algunos países, ¿verdad? Y entonces deberíamos tener las antenas desplegadas para intentar descubrir la influencia que tienen distintos microclimas en nuestra subjetividad. Imagínate que vas a Atenas y el clima es cálido, en la estación en que estés, ahí es más seco que en el resto de la meseta. Eh, Posiblemente eh, el, la flora y la fauna tengan sus diferencias. Yo siempre recuerdo en el Parque de Atenas aquellas palmeras esplendorosas, ¿verdad? Ese es clima de palmeras. No podrías, a, ¿qué serán? 40 kilómetros de distancia en Pacayas encontrar palmeras y encuentras otros animalitos, encuentras otra temperatura, encuentras una nubosidad distinta y claro, eh, estar atento a qué provocan esos distintos climas, esos distintos microclimas, me parece que es algo importante, pues, para conocerse a sí mismo o para valorar la diversidad de la cual disponemos. Eh, Tú, por ejemplo, ¿dónde preferirías eh, encerrarte en un hotelito a escribir un trabajo largo? ¿Atenas o Pacayas? Pacayas. Sí, tú también. A mí también el, el clima frío, la neblina, la humedad me llaman al recogimiento, ¿verdad? En Atenas iba a decir que me darían ganas de jugar fútbol, pero eso sería una mentira, ¿verdad?
pero en Atenas me dan ganas de andar errando por ahí o sentarme en el parque o comerme un postre que a mí yo lo valoro altísimamente entre los primeros postres disponibles, que es un granizado. Yo valoro un granizado enormemente. Bueno, un granizado en el Parque de Atenas no me lleva al recogimiento, no me lleva a la meditación, me pone más bien en la cercanía de un disfrute así como de fauno que corretea, para seguir con exageraciones. Pacayas no, Pacayas es el lugar donde uno puede esperar convertirse, ¿verdad? Puede esperar encontrar un camino nuevo para su vida, un nuevo sentido para su vida. Bueno, esta maravilla la tenemos disponible todos los meses del año, aquí a 40 o menos kilómetros de distancia, ¿verdad? O sea que esa exposición a un cambio de las circunstancias físicas, me parece, pensando en la plasticidad del cerebro, es algo que deberíamos hacer cuidadosamente varias veces al año para estimular la formación de circuitos en nuestro cerebro. Es eso que mencionas de los microclimas, siempre lo he sabido, pero nunca lo había percibido así como lo describiste. Y me parece fantástico porque, claro, en un país donde hay cuatro estaciones muy marcadas, lo más probable es que en invierno todo el mundo sienta frío, aunque no caiga nieve, Ujú, ¿verdad? Pero que todo el mundo sienta el mismo frío. Es que 0 grados ujú, son 0 grados para todo el mundo. No hay nadie que a 0 grados diga, voy a salir en camiseta porque sí, yo no siento ese frío, ujú, ¿verdad? Pero los microclimas, y me hiciste pensar, el viernes pasado yo estaba haciendo una diligencia en Nicoya y estaba Nicoya a mediodía a 34 grados ujú, y viajé en avión de Nicoya a San José y al final de la tarde me fui con mi familia a Sacramento de Barba Heredia y estaba a 11 grados. Entonces tuve una diferencia de temperatura de 23 grados en Costa Rica, que es un país muy pequeño, el ujú, mismo día. sí, Y 23 sí, grados de diferencia es una diferencia inmensa. Yo, bueno, creo que pocas veces en mi vida he tenido una diferencia de temperatura claro. tan Ujú, dramática, ujú, pero el mismo día y dentro de un país tropical es muy notorio. Así que tomo nota espiritual de lo de los microclimas y cómo nos condiciona, ¿verdad? Eso puede condicionar incluso la forma de ser de algunas comunidades y creo que ahí podríamos elaborar, ¿verdad? Me ¿cómo hiciste no? pensar con esa reflexión que cuando yo vivía en el Ártico, bueno, yo sigo diciendo que el Ártico para mí esos años fueron un santuario para mí. Sí, claro. Y Ujú, claro, ese recogimiento forzado, porque ¿qué más vas a hacer? ¿Verdad? Abres la ventana el domingo en la mañana y para empezar es de noche, cuando es invierno es de noche, sí, la noche polar es de noche y hay 1 metro de nieve y uno lo que ujú, desearía es ver un poquito de sol y un jardín verde. Y ujú, estás a muchos meses de ver eso. sí, Em, y entonces me pongo a pensar si la escogencia de los lugares a donde se hacen prácticas monásticas sí, en todas las religiones suelen tener esas características de, no tanto de remotidad como de frescor, ¿verdad? Allá arriba en la montaña. No es simplemente para que sea, para que forme el carácter, subir las ujú, 10.500 gradas hasta el templo, sino ujú, que en ese ambiente frío, pues sí, uno se congrega en torno al fuego y medita y a la hora de dormir duerme, ¿verdad? Y se viste con unas batas largas y gruesas, qué sé yo. Eso me llamó la atención porque son circunstancias que se buscan para provocar unos efectos que tienen que ver con esa reflexión que hacías, ¿verdad? ujú.
Y bueno, y a mí yo recuerdo que antes de tener hijas, yo asociaba la playa con muchas horas de lectura. Me Ajá. encantaba una sombra y sentarme a leer todo el día. Ujú, No me interesaba hacer nada más que leer, pero ahora que tengo hijas, la lectura pasó a otro plano, al menos por ahora. Yo me imagino que después, cuando ya las hijas busquen sus propios libros y sus propias tribus, yo volveré a los míos. ujú, Entonces, eso me queda como reflexión. Y lo otro que quería decir que se me quedó del comentario anterior es que nosotros en nuestra, bueno, en nuestra casa, ¿verdad? Desde que yo era niño, eh, le dábamos prioridad a la celebración del Día de Acción de Gracias, lo cual siempre me pareció una de las celebraciones más importantes del año porque es la única en la cual nos decíamos aquello por lo que estábamos agradecidos. ujú. Incluso recuerdo, es tan antigua la celebración del Día de Acción de Gracias en nuestra casa que precede la existencia de pavo en el mercado costarricense, ¿verdad? No Ajá, comíamos pavo porque ajá, eso no ajá. era lo que se vendía. O sea, yo no sé qué comíamos, Ujú, probablemente ahí alguna pierna de cerdo. Muy parecido era el menú al menú navideño, ujú, pero el acto de congregarse en esa ocasión para dar gracias siempre me ha parecido de una sensibilidad y de una espiritualidad altísima, ¿verdad? Yo casi siento que esa es la celebración más importante del año para mí. ujú, Y sobre ujú, todo que después de que formé mi tribu y mi familia con mi esposa, ella viene de una corriente cultural donde Navidad es un fin de semana largo en el que hay que aprovechar el inicio del verano para ir a pasear, no para sentarse en familia a comer y comer y comer y comer, porque esa es otra, ¿verdad? Comemos tanto que después quedamos arrepentidos, empachados y con sobrepeso. ujú, Entonces llevo varios años de ujú, que la Navidad no la celebro ujú. como la celebrábamos antes en casa, ¿verdad? Sí, ujú, ujú. Esa alusión que haces al Día de Acción de Gracias, vieras que yo viví un Día de Acción de Gracias eh, muy singular con una familia norteamericana cuando era estudiante en Estados. Y fue un año muy singular, fue el año 1963. El Día de Acción de Gracias creo que fue el 28 de noviembre. 6 días antes habían asesinado al presidente Kennedy. Entonces, eh, la familia donde fui a celebrar era una familia demócrata. No me junto con republicanos. Era una familia demócrata y no puedo decir que en el país, porque el país era muy grande, pero en el estado donde yo me encontraba, que era Iowa, había una gran sensación de pérdida, una gran sensación de conmoción nacional, ¿verdad? Por la magnitud del hecho, por lo querido que era John Kennedy, etcétera. Y entonces, ese primer y único eh, Día de Acción de Gracias fue para mí muy significativo. Y luego siempre intenté cultivarlo y ya cuando tuve familia, eh, inventamos celebrarlo, ¿verdad? Celebrarlo así en la manera que dices, de veras como un día de acción de gracias, una pausa muy bonita para reflexionar en los dones por los cuales tenemos que agradecer, ¿verdad? Eh, un día de esto estaba pensando, Borges tiene, Borges tiene una, creo que se llama el poema de los dones, creo que se llama el poema de los dones y menciona las cosas que agradece como regalos, no regalos para él, regalos para la humanidad, ¿verdad? Y es muy,
desde luego, muy lleno de contenido y de sugerencia, la lista de cosas que agradece. Yo un día de esto estaba pensando en listas para agradecer y rápidamente venía a mi mente la canción aquella que se llama Gracias a la vida, ¿verdad? De Violeta Parra es, creo, ¿verdad? La Gracias a la... original, Sí, no de Mercedes Sosa. no, la Ah, original es de Violeta Parra, ok. sí. Y entonces, claro, empieza por agradecer la vista y el oído y la percepción de sensaciones y desde luego que es majestuoso, ¿verdad? Cuando uno ve el espacio que ocupa en el cerebro nuestra vista, la proporción de materia nerviosa que está asignada a la vista es enorme, ¿verdad? Y entonces uno dice, el mundo tal y como lo veo es, no sé, 80% lo que veo, lo que percibo por la vista. Y entonces tanta cosa grata que me llega por la vista, mi capacidad de ver, esa maravilla de convertir unas vibraciones luminosas en sensaciones, en imágenes. Bueno, eso es maravilloso. Y cuando ves lo mismo, ¿verdad? El espacio que ocupa en el cerebro las sensaciones procedentes de las manos, pues agradeces cómo las manos realmente son otros ojos, ¿verdad? Son otros ojos. Lo usamos poco como otros ojos y deberíamos hacer un juego con los niños. Creo que alguna vez lo he hecho, de ponerles algo en las manos que ellos no están viendo y que logren identificar qué es ese objeto. Eso desde luego es una maravilla de la que somos capaces, ¿verdad? De distinguir qué es un cubo y qué es una esfera, y qué es un objeto de una forma singular como una tuerca o como un borrador, ¿verdad? Eso es. A mí me gusta desde niño em, ubicarme en la oscuridad, orientarme en la Ajá, oscuridad. ajá, Y la manera de guiarme en la oscuridad ha sido siempre, bueno, por contacto, ¿verdad? sí, Con el tacto de las manos y ojalá no tanto de los pies, porque esos son golpes sorpresivos que duelen y asustan. Entonces, sí, percibo eso que dices de que las manos son como otros ojos y me puse a pensar, ¿qué tal si alguna actividad que uno pudiera hacer de estímulo de esa capacidad de visualización a través de las manos se hiciera con los ojos vendados? sí. Porque entonces ahí realmente el cerebro está trabajando por visualizar lo que las manos están percibiendo y lo que Correcto. van describiendo. Ujú. Em, la, hoy, la alusión a los republicanos me hace recordar siempre que yo me gradué de una escuela y un colegio eh, que llevan el nombre de uno de los presidentes más relevantes de la historia estadounidense, que fue Abraham Lincoln, que era republicano, ¿verdad? Sí, Es era que republicano. los pobres republicanos han caído en desgracia y no ¿Cómo es no? culpa. Y no es culpa no es culpa ni del partido ni de la ideología, sino Ujú. de dos o tres personas que igual hubieran hecho caer en desgracia a cualquier partido político en el mundo, ¿verdad? 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 Sí, Sobre eso que dices, el nombre del Partido Republicano es GOP, Great Old Party, ¿verdad? Ya tal vez no es so great, ni sigue siendo old, pero no es el partido que era, ¿verdad? Y sí, eso es importante que un día se recupere para bien de la democracia norteamericana y para bien de la democracia en el mundo también, me parece. Ujú. sí, ahí se nos puede descarrilar la conversación si nos ponemos a hablar de qué fue qué fue lo que cambió para ese movimiento republicano, porque yo también siento que esa prioridad tan irrestricta que le dan a las libertades individuales, pues atenta contra el planeta, ¿verdad? Ajá, ajá. Y eso repercute en las urnas y
altera todo el quehacer político de uno de los países más relevantes del último siglo, ¿verdad? Y el impacto que eso tiene en muchos de sus socios comerciales más cercanos, en cuenta Costa Rica y demás. Pero volviendo a las celebraciones, me parece que este fin de año, bueno, el fin del año lectivo, algo que no sé si lo mencionabas expresamente en el artículo, pero que a mí siempre me trae un buen recuerdo. Lo de los Juegos de Pólvora, de la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre, que ya para esa fecha uno estaba en vacaciones y eran unas Sí. vacaciones Ujú, ujú, prolongadísimas, ujú, interminables. ujú. eh, Qué desocupación, ¿por qué no hacíamos algo más con ese tiempo? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Sí, 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 pues era muy agradable estar siempre en la calle, andando en bicicleta y aprovechando el clima, jugando fútbol o lo que sea con los amigos, pero, pero podríamos haber hecho algunas cosas de mayor aprendizaje vivencial, creo yo, Sí, no sé. sí, yo pienso que sí, ¿verdad? No, no había, como hay ahora, talleres para los niños, ¿verdad? Los niños salen a vacaciones y tienen un taller de artes, tienen un taller de música, etcétera. No había, era simplemente soltar a los niños. Creo que el entorno facilitaba eso, porque el entorno era muy seguro para los niños, ¿verdad? Y además, eh, muy cerca de las casas había terrenos totalmente eh, arborizados. Si bien no eran arborizados, podían ser charrales donde uno rápidamente estaba en contacto con la naturaleza. Ahora cada vez a los niños les queda más lejos la naturaleza, ¿verdad? O tienen cerca ahí un parque muy modosito, muy manipulado, que deja un poquillo lejos la naturaleza. Eso es. Ujú. Tú sí encontraste un par de talleres para mí cuando era niño. Eh, Sí, natación sería. bueno, sí, 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 ese no lo anoté, pero Ajá. natación fue uno y obviamente aprender a nadar ha tenido unas implicaciones a largo plazo en mi vida de enorme valía, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero cuando yo tenía 6 años, en ese verano, em, te encontraste un curso de ajedrez para De niños. ajedrez, ajedrez. Ujú. Qué Sí, pesadilla. sí. Era lunes y miércoles de 1 a 3 de la tarde en enero, Ajá. en el Sí, centro de San José, en un edificio viejo, mal ventilado, y yo tenía 6 años y el resto de la gente tenían 12. sí. Eran grandes los niños y pues Ajá. igual había que jugar ajedrez. Y igual aprendí Sí. y también ha tenido repercusiones de enorme valía en mi vida, pero qué difícil era ir a esas clases de ajedrez. Recuerdo que te quejabas de que entraba el sol y te daba el sol en todo el espacio donde estaban intentando jugar. Eran unas ventanas complicadas, Sí. orientadas hacia el sur. Puede ser que hacia el sur proyectaba más el sol en enero, en centro de San José. Sin Sí, duda, sí, sí, eran claro. Ujú. orientadas hacia el sur. Sí. Y, y bueno, un par de años después, te encontraste un taller de judo en la UCR, pero a ese fuimos juntos. Fuimos juntos, correcto. Sí, 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 cómo sí. no. Ahí Ujú, estuvimos en ujú, ese curso de judo que también, mire, si uno se pone a pensar en todas estas filosofías orientales del Tao del Jiu-Jitsu y de usar la fuerza del enemigo y todas esas cosas, ujú. una cosa es estudiarlo y otra cosa es haber agarrado a alguien Cierto. de la solapa y haberlo botado al suelo, Claro, ¿verdad? claro, es cierto. Eso son vivencias valiosas. Y bueno, ya después Ujú, cuando estaba en el verano de sexto grado, que todavía era niño en transición, abrieron en la escuela un taller de 2 semanas de fútbol intensivo, de todos los días. Y sí. pasaba un bus a recogernos en la mañana y era un taller de Ujú, 8 a 12. ujú, Entonces, fue como una clínica de 40 horas de fútbol en una época clave en mi vida, porque yo era bastante malo para jugar fútbol.
Ujú. Y después de ese taller entendí cómo debía corregir todas mis falencias y ahí fui poco a poco con entrenamiento y con mucha pasión mejorando, ¿verdad? Y creo que hasta el día que paré de jugar fútbol, que fue cuando cumplí 40, siempre seguí aprendiendo a partir de de esas técnicas que incorporé en ese verano del 80 y, bueno, ya era enero del 87. Ahí tu Eh, coach era Coach Ledesma. Don Gilbert Ledesma, sí. Él Ah, decía, pues, fíjate. esto no lo he verificado, hoy que existe Ujú, Google es más fácil de verificar, pero ujú. el coach Ledesma decía que él había jugado la final de la Copa de Campeones de Europa con el Estrella Roja de Belgrado, lo cual Ah, caray. eso sucedió. Esas finales sí las jugó el Estrella Sí, Roja de sí. Belgrado, lo que no sé Ajá, es si él las jugó, ajá, pero ajá. bueno, igual él sí sabía muchísimo de cómo enseñarle a uno a jugar fútbol. Ujú. Así Bueno, y que también en tu currículum de fútbol tuviste alguna vez a Guimaraes, ¿verdad? sí, a Ujú. Guimaraes y antes de Guimaraes a Odir Jacks. Ah, eh, sí. sí, sí, Ujú. Guimaraes, pues sí, fue una época que yo era niño y él era jugador Sí. muy joven, Ujú, ¿verdad? Jovencísimo ujú. era él, sí, Sí. sí, así me imagino que era como una chamba extra. Ayer estaba hablando del libro que escribió Guimaraes después del Mundial de Italia 90, que se llama La Gran Fiesta, y en ese libro él explica que los futbolistas costarricenses de aquella época eran semiprofesionales porque tenían que dedicarse a otras Claro, actividades claro. remuneradas para poder Ujú. llevar el sustento a sus casas. El fútbol no Sí. pagaba, aquí en Ujú. Costa Rica por lo menos, y aún así clasificamos a un mundial y aún así hicimos un papel destacadísimo que yo creo que nos marcó para el resto de la Sí, sin vida duda. Ujú, como un estándar mínimo, ¿verdad? Nosotros ujú, ahora lo ujú. mínimo que tenemos que aspirar es a pasar de ronda y estar entre los mejores 16 equipos del mundo, que lo hemos hecho ya otras dos veces, o una por lo menos. Eh, y bueno, para terminar con la idea de aprovechar el tiempo en esa época de verano para quien le sirva, para quien tenga esas vacaciones largas, hubo 2 años cuando estaba temprano en mi etapa universitaria que los veranos los dediqué a estudiar el alemán de manera intensiva también. Ujú, ujú. Y un par de años más adelante, que entré a ser trabajador voluntario internacional, los fines de año se convertían en oportunidades inmejorables para realizar campamentos internacionales como voluntario, ¿verdad? Entonces, Claro. en esa Ujú. época del año me parece que hice 3 campamentos de un mes o más de duración. Entonces, creo que eso fue un uso del tiempo muy bien aprovechado en esa época de fin de año. Y volviendo a lo que decíamos al inicio, una larga lista de memorias imborrables, además, Sí. ¿verdad? Ujú, Ujú. ujú. Un trabajo que hiciste, un taller que hiciste fue en fin de año con Mr. Welch, que era un taller de lectura que muy significativo para ti. No, ese fue el curso El ordinario de curso inglés. ordinario. Sí, Ajá, sí, ajá. él nos enseñó a leer leyéndonos en voz alta, ¿verdad? Sí, sí, No sí. es que nos enseñó a, a interpretar palabras y vocalizarlas, sino que nos Ujú. enseñó a disfrutar de la lectura, Eso porque es. nosotros éramos muchachos de 16 años y Ujú, él entraba a la clase y abría el libro y se ponía a leer en voz alta 45 minutos y hacía esto 5 veces al día, con ujú, 5 clases ujú. diferentes. Sí. Em, y escucharlo a él leer, además pronunciando en inglés nativo, entonando muy bien Ujú, pasajes de un libro que ya conocía al ujú, dedillo, pues despertó en mí un afán por la lectura que no lo tuve antes, ¿verdad? Y que ujú, lo ujú, mantengo todavía hoy. Yo disfruto sí. mucho poder leer una página. Y Ujú, digo una página porque a veces solo tengo tiempo de leer una página sí. y no Ujú, tengo a quién culpar más que a mí mismo porque debería ujú, de poder sacar el rato para leer algunos ujú. minutos al día. Eso Por es. cierto, el otro día me reuní con un señor de estos que su retiro lo ha dedicado a la lectura.
Ajá. Entonces le pregunté: "¿Y usted cuánto lee?". Y me dijo: "Todo lo que puedo", ¿verdad? Y efectivamente lee todo lo que puede. Eso es una dicha, ¿verdad? Y creo que uno no debería esperar llegar al retiro para leer todo lo que uno puede. Uno debería leer Claro. todo lo que uno puede ahora, y Ujú, tratar de reducirle tiempo a otras cosas que nos quitan, que compiten con ese tiempo, ujú, ¿verdad? Ya lo hemos ujú. dicho acá muchas veces, las redes sociales compiten con ese tiempo de lectura. Sí. Ujú. Muy bien. Muy bien. Yo para cerrar de mi parte, quisiera pensar en el sabor de final que tiene el final del año. Y para esto, ayer me enviaste una lista de axiomas o pensamientos, recomendaciones de los estoicos de Marco Aurelio. Eh, Luego te cuento algo de Marco Aurelio. Y el último de los pensamientos de Marco Aurelio es Memento Mori. Acuérdate que tienes que morir, eh, que era algo que a los generales romanos triunfadores, cuando hacían el desfile de la victoria, había un esclavo que les iba recordando que tenían que morir, no para aguarles la fiesta, sino porque yo pienso que tener la conciencia de que nuestra vida es finita nos da una sensación de mayor realismo, nos induce a tener mayor realismo, ¿verdad? Y esto cambia a lo largo de la vida. Cuando uno es joven, se siente inmortal y luego se va sintiendo un poquito más mortal y tal y cual. Bueno, esa aceptación de la finitud de la existencia de esta, me parece que es importante para vivir una vida más realista. Creo yo también que para vivir una vida más eficaz. Eh, yo la primera vez que leí a Marco Aurelio, lo leí en un veraneo en que tú estabas presente en Puerto Viejo de Limón, en una época, en una Semana Santa creo que era, que llovió toda la semana que estuvimos ahí, ¿verdad? Pues yo andaba con un libro de Marco Aurelio leyéndolo. Ujú. Em, de mi parte, recuerdo a Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, que divide las etapas de la vida humana en setenios, en periodos de 7 años. Y Ajá. entonces, el setenio que yo estoy viviendo en la actualidad, que es de los 42 a los 49, él sugiere que ese es el último setenio de mucho, de mucha expresión física. Y a partir de ahí los setenios van cambiando y las expresiones pasan a ser más intelectuales, emocionales, espirituales, incluso va cambiando uno a ser más un formador y un facilitador que un Mm, aprendiz. mm, Y entonces, desde que conocí la teoría de los setenios, no sabemos a ciencia cierta si es así, pero desde que conocí esa teoría, me gusta pensar que lo mejor que puedo hacer es desarrollar hábitos en cada uno de ellos que ojalá perduren para que yo pueda mm, seguir teniendo algún tipo de vigor en cada una de esas áreas conforme voy avanzando de setenio en setenio. Y los setenios también se terminan, igual que los años. ujú, Entonces, nada más cultivar la aceptación, igual con el setenio que con el fin del año que se termina, ¿verdad? Y el próximo año que empieza, no tenemos por qué arrancar deprimidos, ni tenemos por qué arrancar obesos. ujú, Podemos arrancar el año ujú, con mejor salud que con la que terminamos el año anterior, ujú, y con una actitud de que si nosotros valoramos todo el año, lo que logramos es muchísimo mayor que la percepción y el sentimiento que tenemos el 3 de enero de por dónde vamos, ¿verdad? ujú. Así que
ver el año con mirada amplia y con el corazón abierto, creo que es la mejor manera de que la transición no se sienta como que eh, perdimos algo, ¿verdad? Y Ujú, estamos ujú. empezando de cero, porque Claro, la claro. realidad es que la vida continúa, literalmente. Muy bien, muy bien. Ok, Bueno, bueno, nos vemos. nos vemos el año entrante, que es la última semana de mi año no futbolístico. Hasta luego. Hasta luego.